Vamos a estudiar, este va a ser el penúltimo domingo en el que estudiamos los reyes. Estamos llegando ya al final de los reyes, al final de la historia del pueblo de Judá antes de su deportación. No que acabe la historia, porque la historia continuó, por supuesto, pero ya llegamos a un tiempo crucial. Y en esta mañana vamos a estudiar acerca del rey Josías. El rey Josías. El que tiembla a la palabra de Dios. El rey Josías. Aquel rey que tembló a las palabras de Dios. Y cuando llegas a Josías, al 15º rey de Judá, el tiempo ya se está acabando. Está llegando a su fin. Después de Manasés, que estudiamos la semana pasada, viene su hijo Amón. Amón reinó solo por 2 años y fue un mal rey. Dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y volvió a la idolatría que su padre había primero confesado y después intentado erradicar. Pero vemos que no tuvo mucho éxito. Y finalmente Amón, después de 2 años de reinado, desastre total. Dice la Biblia en 2 Crónicas 33, 20 a 25, que murió asesinado por sus siervos. Y el pueblo cogió y puso a Josías, hijo de Amón, como rey, nuevo rey de Judá. Señor, te pido, Padre, que tú pongas palabras y fuerzas para predicar tu palabra, que sea un tiempo de bendición, de reflexión, y que, Señor, tu palabra sea predicada con poder, que llegue al corazón, y que, Señor, aprendamos a temblar como Josías cuando leyó la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, tú lo ruego. Así que veremos que Josías fue el último buen rey de Judá. El último. Dios ya había decretado la destrucción del pueblo de Judá debido a los pecados de su abuelo. ¿Cómo se llama el abuelo de Josías? El padre de Amón. Manasés. Muy bien. Manasés. Sin embargo, y por Josías, Dios retrasa su calendario de juicio, especialmente al ver el corazón de este muy buen rey. De hecho, es que pocos reyes en la historia de Judá se comprometieron tanto a obedecer por completo cada palabra de Dios. Así que esta mañana vamos a ver que Dios está buscando a hombres y mujeres comprometidos a leer y obedecer su palabra. Eso fue lo que hizo Josías. Él llegó a ver este libro, el Pentateuco, mejor dicho, la ley de Dios. Y al leerla veremos que rasgó sus vestidos, porque se la tomó muy en serio. Y Dios quiere que hayan hombres y mujeres que estén dispuestos a amar este libro, a leerlo y a obedecerlo. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Una de estas personas? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Una de estas personas? Así que lo que caracteriza a este hombre Josías es su devoción por un libro, el libro de Dios. Y Josías es un ejemplo del hombre que tiembla ante las palabras de Dios. Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra.
Así que, ¿cómo introducimos a Josías? Bueno, ascendió al trono, como dice 2 de Crónicas 34:1, a la edad de 8 años. 8 añitos. ¿Alguien tiene 8 años? ¿Quién tiene 8 años aquí hoy? ¿Hay alguien que tenga 8 años? ¿Hay 7? Sí que hay 7 seguro. Tengo 2 hijas que son de 7 años. Un añito más, 8 años. Y reinó durante 31 años. Ahora, Josías fue el último de los 4 mejores reyes. Está Asa, Josafat, Ezequías y Josías. El último de los 4 mejores reyes. Estos fueron reyes que decidieron imitar el corazón de David en lo que respecta a las cosas de Dios. Y piensa en ellos. Estos reyes, algunos de ellos no pudieron imitar a sus padres o a sus abuelos. Fíjate el padre de Josías, Amón. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Manasés, un desastre, aunque después, gracias a Dios, se arrepintió y volvió a sus caminos e intentó enderezar un poco lo que pudo. Pero no tenía Manasés un ejemplo a seguir, su abuelo. Pero dice la Biblia que hizo conforme al corazón de David, su padre, su tatarabuelo. Por ahí estaba, lejos en la historia. Tu vida puede convertirse, y de hecho probablemente lo sea, en un modelo a seguir para alguien. ¿Pero sabes qué? También Josías, vemos en la Biblia, que se benefició del ministerio de Sofonías y Jeremías. No estuvo solo. Sofonías 1:1 dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Y Jeremías 1:2 dice: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Así que vemos que Josías también se benefició de la predicación tanto de Sofonías como de Jeremías. Ahora, lo que vemos en esta vida de Josías es que él empezó a buscar a Dios. Si vas a Segunda de Reyes, que es el pasaje paralelo a la vida de Josías, o a la historia de Josías en Segunda de Reyes, solo detalla las reformas de Josías. Pero Crónicas nos da un poco más de detalle. Y de hecho es que nos dice que Josías buscó a Dios por etapas. Y es algo muy interesante. Buscar a Dios por etapas. En el versículo 3 habla de al 8º año. Y después en el 12º año. Y después en el 8 habla del 18º año. Así que tienes 8, 12 y 18 años como puntos clave en su vida. Empezamos con el primero, una búsqueda personal de Dios. Una búsqueda personal de Dios. Versículo 3 del capítulo 34 de Segunda de Crónicas. 34:3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¡Qué preciosas palabras! Cuando tenía 16 años, es decir, al 8º año, empieza con 8, y a los 8 años empieza a buscar, ya tiene 16 años, es un adolescente, es rey, pero es adolescente. Y este punto es muy importante, ¿por qué? Porque demuestra un acercamiento hacia Dios, un deseo de conocerle. Y hermanos, esto es muy importante, porque aquí empieza todo. Ese deseo interno de conocer más a Dios. Pero no de conocer lo superficial, sino de profundizar en el conocimiento de Dios. Es lo que queremos hacer, profundizar en el conocimiento de Dios. No en una vida religiosa, no en ir a la iglesia, no en conocer mejor a Dios. Y acordaros, que es lo que lo que vimos en la clase anterior, que hablaba de cuanto más conoces a Dios, menos temerás al hombre. Y él se interesó en buscar a Dios. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. ¡Qué maravilla!
Así que Josías con 16 años ya llevaba 8 en el reino y lo poco que sabemos que había hecho bien. Pero ahora empieza a buscar decididamente a Jehová, el Dios de David su padre. Y lo que trae esa búsqueda personal de Dios es un esfuerzo para limpiar el pecado. Versículos del 3 al 7. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. O sea, ahora que ahora tiene 20 años. Y empieza a limpiar al pueblo. Manasés empezó. Intentó rehacer aquello que había destrozado, pero tal fue la maldad que era un desastre. Y Amón, el hijo de Manasés, igual. Él hizo lo malo. Así que la gente adoraba a los ídolos y había idolatría por todas partes. Y 20 años después del inicio de su reinado, Josías lo que empieza es a limpiar la tierra, a limpiar el pueblo. Los lugares altos, las imágenes de acera, las esculturas, imágenes fundidas. ¿Os imagináis el pueblo como estaba desviado? Jerusalén era un desastre. Y Judá era un desastre. Pero aquí está Josías intentando hacer lo correcto y está limpiando la tierra. Lee tú mismo los versículos, no voy a hacerlo por el tiempo, pero lee tú hasta el versículo 6. Y verás que no solo se quedó en su zona, sino que además subió al norte. Dice en el versículo 6, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón y hasta Neftalí, que ya habían sido arrasadas, ya habían sido deportados. Pero él sube al remanente y empieza a limpiar la tierra también allí. Todo fue, dice, destruido y dejado inutilizable. La idolatría, fuera, limpio. Pero su limpieza, su búsqueda de Dios no termina allí. Porque llegamos al versículo 8, y esta búsqueda de Dios lo que produjo fue una preocupación por la casa de Dios. Después, versículo 8, después de haber limpiado la tierra, por lo menos a nivel oficial, ¿vale? Lo que él podía hacer, no puede limpiar corazones, pero puede limpiar la tierra. Así que después de haber limpiado la tierra, Josías dirige su esfuerzo ahora a la casa de su Dios, que había caído en ruinas. Estaba descuidada. Y Josías ordena que se entregara dinero a los artesanos, a los constructores y a los albañiles que iban a comprar el material, la madera, y iban a empezar a reparar de nuevo, otra vez, la casa de Dios que había sido olvidada. Pero Dios estaba obrando ahí dentro. Estaba detrás de todo ello. Y la reconstrucción de la casa de Dios era solo un andamio para llevarlo al punto crucial en su vida, que era el descubrimiento de un libro. Y vemos en la vida de Josías que la búsqueda de Dios se produce por etapas. Y esta es una gran realidad. Dios no pone toda la carga sobre tu corazón de una sola vez. Gracias a Dios que no lo hace. Alguien dijo una vez, me dijo a mí, mira, es que si Dios mostrase toda tu maldad de golpe, nos moriríamos. Y Dios es piadoso, misericordioso, y te enseña poco a poco lo que vas a cambiar, lo que tienes que cambiar. Y poco a poco vas avanzando. Y todo empieza con una búsqueda personal de Dios. Y yo puedo decir personalmente que ese es mi testimonio. Crecí en una iglesia, pero no fue hasta que yo empecé voluntariamente a buscar a Dios que Él se acercó a mí. Ahora, yo no escuché una voz audible del cielo, Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios sí que me habló al corazón. Y cuando tú le das tiempo a la palabra de Dios, cuando tú pones tu mente y corazón al estudio de la palabra de Dios porque tú quieres conocer a Dios, ¡ay, no te va a defraudar! No, que va. No te va a defraudar. Se va a revelar. Acercaos a mí y Él se acercará a vosotros. Pero poco a poco, y mientras tú te vas acercando, ¿sabes qué hace Él? Se acerca más a ti. Yo te doy, tú me das. Yo te doy un poco más, tú me das un poquito más. Y vamos profundizando más y más.
en ese caminar íntimo con Dios. Y en última instancia nos lleva a ese lugar de servicio para Él y para su reino. En un sentido, ¿sabes qué somos? Como una alcachofa. Una alcachofa. Vas pelando las hojitas. ¿Y cuál es la parte más buena de la alcachofa? El corazón. Te come la puntita, la fuerza, están muy buenas, por cierto. Son muy buenas para el corazón, eso dicen por lo menos. Cuando te come la puntita, la puntita así a la brasa están buenísimas. Pero claro, esta parte que no te puedes comer, porque es muy dura. Te come la puntita. Y vas llegando, cada vez más tierna, hasta que llevas al corazón de la alcachofa. El kit de la cuestión, el corazón. Somos así, como una alcachofa. O si quieres, como una cebolla. Como tú quieras. La que más prefieras tú. Hechos por capas. Y Dios poquito a poquito va profundizando en nosotros. No nos gusta, nos duele. Pero ahí está. Él trabajando. ¿Para qué? Para llegar a lo más profundo, que es nuestro corazón. Así que Dios acompaña a Josías en cada paso. Tú lees estos 2 capítulos, 32, 35, y te das cuenta cómo Dios acompaña a Josías en cada paso de ese peregrinaje espiritual y recompensa los pasos de obediencia con un caminar cada vez más profundo con Él. De modo que Él va a hacer obras en ti que tú jamás habías soñado. Yo nunca jamás hubiese pensado que Él me iba a llamar a ser pastor en mi vida. Yo soy el último que se hubiese subido a un púlpito a predicar. Nunca hubiese hecho eso. No me gusta hablar en público. No me gusta. Me pongo nervioso. Explicar palabras diferentes. Eso sí me gusta. Pero cuando tengo que hacer los anuncios, no me gusta. No me gusta. Quizá lo he notado. No me gusta. Pero predicar es diferente. Ahí disfruto. Pero Dios nos da más de lo que podemos pedir o pensar. Así que si tú buscas a Dios y le sigues, Dios te va a ayudar a conocerle mejor y te va a dar oportunidades de servicio que quizás nunca habías soñado que fueran posibles. Ahora bien, llegamos al punto crucial en la vida de Josías. Pues Dios honra a los que tiemblan ante sus palabras. ¿Qué es lo que ocurre? Que están trabajando en el templo que está destruido y lo que ocurre es que alguien encuentra un rollo de un libro. ¿Y este libro qué es? Es el libro de la ley. Y en el versículos 14 y 18 lo que explica es el descubrimiento de la ley de Dios. No se trata de un libro cualquiera, sino de una copia de la ley del Señor dada a Moisés, o por Moisés. Versículo 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Ahora, lo lees aquí y te para a pensar y dices, wow, ¿y Josías? Josías no había leído todavía nunca la ley de Dios. No había leído nunca la ley de Dios. 26 años y no había visto nunca la ley de Dios. Pero fíjate, incluso sin tener la bendición de la ley de Dios, Josías hizo lo mejor que pudo y siguió la palabra de Dios. Quizás por profeta le decían qué hacer, no lo sabemos, pero de algún modo él hizo lo bueno ante Dios y lo hizo lo mejor posible y lo hizo con un buen corazón y ni siquiera había leído la ley de Dios. Y Dios le honró revelándole una copia olvidada de su ley, del libro divino. ¿Y cuál es su respuesta? ¿Cómo responde Josías a la ley que encuentran en el templo? Josías escucha las palabras de Dios como alguien que las escucha por primera vez. Quizás como aquella primera vez que tú cogiste la Biblia y dijiste, wow, esta es la palabra de Dios. Y te dejó maravillado y te dejó sorprendido. Estabas fascinado. Y la respuesta de Josías se puede resumir, como hemos visto antes, como en Isaías 66:2, que dice:
que tiembla a mi palabra. Porque cuando él oyó las palabras de la ley, ¿sabes qué es lo que hizo? Rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Y no fue una lectura breve, fue una lectura larga. Pero rasgó sus vestidos. Lo entendió a la perfección y dijo, ¡madre mía! Estamos mal. Estamos condenados. Estamos en peligro de extinción. La ira de Dios está sobre nosotros. ¡Socorro! Rasgó sus vestidos. En humildad, en arrepentimiento, en adoración. Y lo que hace es enviar mensajeros a esta mujer, Hulda, una profetisa, versículo 21, para consultar al Señor, pues se dio cuenta de que Judá estaba bajo la ira divina por no haber guardado la ley de Dios. Y por supuesto, Hulda era evidentemente una mujer que caminaba con Dios. Y lo conocía personalmente. Ahora, cuando lees tú acerca de esta mujer, Hulda, no lo tomes como un apoyo oculto para defender el pastorado de la mujer. Porque no, Hulda no era una pastora. No pastoreaba la nación, sino era una mujer que consultaba al Señor a nivel personal. Y recibía en aquel tiempo revelaciones divinas. Lo cual nos enseña y debería ser de estímulo a que cualquier mujer puede buscar a Dios, puede encontrarlo y puede andar con Él. No es algo reservado en unos cuantos, toda persona puede hacer eso. Así que Hulda informa a Josías de que Dios iba a juzgar a Judá, pero que gracias a que Dios había visto el buen corazón de Josías, su reforma, su deseo de agradarle, su respeto a la palabra de Dios, iba a posponer el castigo y que no va a ocurrir en días de Josías. Porque Josías tembló a la palabra de Dios. ¿Sabes que los que tiemblan modelan? Los que tiemblan modelan su vida de acuerdo a la palabra de Dios. No huyen de ella. No se enfadan contra ella. No se tapan los oídos en contra de la palabra de Dios. Lo que hacen es obedecer la palabra de Dios. Si tú tiemblas a la palabra de Dios, vas a modelarte según la palabra de Dios. Y esa es la verdadera prueba de la relación del corazón de un hombre con las palabras de Dios. No su respuesta inicial, sino la respuesta de su vida. Cómo ellos reaccionan a las palabras de Dios. Es lo que dice Santiago 1, 23 a 25, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabes qué encuentras en Josías? En Josías encuentras a alguien que leyó la Biblia, el Nuevo Testamento, la ley de Dios, y la obedeció. No entró y salió, sino que entró, se quedó y la obedeció. Y eso es lo que necesitamos. Es lo que Dios está buscando. Personas que obedezcan, que tiemblen y modelen su vida a la palabra de Dios. Y vemos en Josías un compromiso inquebrantable y una obediencia sin igual a lo que encontró escrito. Versículo 31 dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Así que, ¿qué es lo que hizo? Finalmente vimos que él se comprometió a obedecer el libro. Fíjate que Hulda le dijo, no te preocupes, que esto no va a pasar en tus días. Menos mal, ahora puedo vivir como quiera. No se tomó como una licencia para pecar, todo lo contrario, tomó el tiempo que él tenía
para buscar más a Dios. Hicieron un pacto para guardar el libro de Dios, pero no contento con comprometerse a sí mismo, ¿sabes qué es lo que hizo? Obligar a su pueblo a servir al Dios de Israel. De algún modo, es como la exhortación de un hermano a otro a hacer lo correcto. Josías, que había entendido la palabra de Dios, que había visto la condición, lo que hace es obligar al pueblo a respetar a Dios, a amarle, a obedecerle. Ah, ¿qué dices? ¿Por qué me dices eso? Me enfado ahora. Ya no quiero saber nada de ti. Y Josías lo que hace es exhortarles a obedecer la palabra de Dios. No te enfades cuando la palabra de Dios te dice qué hacer o qué no hacer. No te enfades cuando un hermano te anima a hacer lo correcto. ¿Cómo reaccionas tú a la palabra de Dios? A la exhortación, a la enseñanza, a la corrección. ¿Cómo reaccionas? E hizo que se obligase, el 32, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén, e hizo que se obligaran a ello, e hizo que se obligaran a ello. Obviamente yo no puedo cambiar el corazón de las personas, y Josías tampoco, pero como rey, les obligó. Tengo autoridad, así que os voy a obligar. Vemos después que no fue el cambio no fue total, porque obviamente después de él vienen 3 reyes y ahí se acaba todo. Pero él se comprometió tanto, de tal modo, a guardar la ley de Dios, que hasta obligó a la gente. Yo te pregunto de nuevo, ¿cómo reaccionas tú ante la aplicación de la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionas tú a cuando se te dice qué y qué no hacer? ¿Alguna vez te has comprometido ante el Señor a hacer todo lo que está escrito en el libro de Dios? Porque es lo que hizo. Se comprometió ante Dios a cumplir todo lo escrito en el libro de Dios. Todo. Es que esta parte no me gusta, ¿de qué la voy a sacar de aquí? No la voy a leer, la paso por encima. No me gusta. Y él dice, no, me voy a comprometer a todo. ¿Te has comprometido alguna vez tú a guardar toda la ley de Dios? La que te gusta y la que no te gusta. La que te es fácil y la que no te es fácil. Y vemos después que él celebra de nuevo la Pascua. Porque en los siguientes 19 versículos vemos una descripción de la celebración de la Pascua. Como ocurrió en tiempos de Ezequías y de hecho veremos que parece ser que esta fiesta era una fiesta muy descuidada. Y solo menciona 2 eventos en los cuales celebran la Pascua. No fue en tiempo de Ezequías. Y ahora es en tiempo de Josías. La fiesta de la Pascua que mostraba o recordaba la liberación de Dios de Egipto. Y Crónicas describe cómo pone a los levitas en lugar de servicio y restaura los holocaustos. En fin, que lo pone todo en el orden que debía ocurrir. ¿Por qué? Porque él no es un oidor olvidadizo, como dice Santiago 1:25. Y Josías llevó a cabo, seguro, muchas reformas. Pero la Biblia enfatiza esta Pascua, la Pascua, como algo que apenas ocurría, cuando debía ocurrir cada año. Pero de algún modo es como que estaba como un tanto perdido en el tiempo, en la mente de las personas, la Pascua judía. De hecho es que por los registros que hay en la Biblia parece que la celebración de la Pascua era algo poco frecuente y esporádica. Quizás es una sugerencia que Dios nos da para obedecer a aquellos mandamientos que pueden ser más descuidados. Aquellos que no se llevan a cabo, que no se practican. A veces la señal de la verdadera lealtad a la palabra de Dios, y por cierto, esta mañana hemos visto que un diagnóstico de un corazón con problemas delante de Dios es nuestra lealtad a Dios. Mejor dicho, nuestra falta de lealtad a Dios.
A veces la señal de la verdadera lealtad a la palabra de Dios no es la obediencia a lo que la gente ya está haciendo, sino la obediencia a lo que ha sido y sigue siendo en gran medida descuidado. Aquello que nadie hace, aquello que hasta porque no interesa. No interesa porque quizás es difícil, porque es desagradable para la carne, pero no por ello es menos importante. La cuestión no es lo que otros cristianos están haciendo, la cuestión es qué dice el libro que tú hagas. La cuestión no es la cultura, sino la cuestión es qué dice el libro que hagas. La cuestión no es lo que tu pastor diga que debes hacer. La cuestión es qué te dice el libro que hagas. Necesitamos creyentes cuya lealtad principal sea al libro. No, pastor, no me sé leer eso a mí. Sé leer esos libros. Mientras yo siga a Dios, os animo a seguirme. Claro que sí, como ejemplo. Pero de verdad que no me sigáis a mí, porque yo me voy a equivocar. Voy a fallar, no soy perfecto. Es inevitable. Pero este libro no falla. Y tu lealtad debe estar a este libro. Y para acabar, tenemos un final misterioso. Quiero mencionar un poco brevemente, porque el versículo 20 del 35 dice: después de todas estas cosas, es decir, cuando ya Josías estaba andando con Dios, había hecho las reformas, había restaurado la adoración, la Pascua, después de estas cosas, un tiempo indefinido, Josías sube contra Faraón Necao, quien iba a presentar batalla contra Nabucodonosor. Y realmente en este pasaje es difícil encontrar una explicación a lo que ocurre al final de la vida de Josías, porque hemos visto algo que es maravilloso, un muy buen rey, y de repente Josías ve a Faraón Necao que se acerca a luchar otra batalla, y no es otra cosa que enfrentarse a Necao. Y Necao le envía mensajeros y le dice: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? No te he hecho nada, no te voy a atacar a ti. Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Así que lo que pasa que es un misterio, y no lo puedo explicar, porque realmente, ¿qué pasaba por la mente de Josías? No lo sé. No lo sé, pero él empecinado en que va a batallar contra Necao. Un autor lo pone del siguiente modo: ni siquiera Josías podía alterar el plan establecido de Dios de castigar a Judá por los pecados de Manasés. La sentencia ya estaba caída. Manasés había obrado tan mal que Dios ha dicho: hasta aquí hemos llegado. Pero aparece Josías y lo pospone en su mente, en su plan, de algún modo frena el castigo durante el tiempo de Josías. Y más adelante el autor dice: la misericordia de Dios se mostró en la vida de Josías, llevándoselo antes de que el castigo llegase. Bueno, puede decir: uff, qué mal que muriese esta batalla tan tontamente, ¿no? ¿Por qué hizo esto Dios? Bueno, quizás Dios lo sacó del medio para que no hubiera la destrucción que venía sobre Jerusalén, que ya estaba establecida en el tiempo. En fin, es un final un tanto trágico en la vida de Josías, pero lo que sí que ocurre es que este Necao II, faraón de Egipto, se dirigía a Carquemis, y en el año 609 a.C. se iba a enfrentar junto con el rey de Asiria a Babilonia, al rey Nabucodonosor, y esto iba a afectar todo lo que es el cercano oriente, porque ahora Asiria iba a ser destruida, Egipto iba a quedar apartada, y el imperio que iba a dominar el Medio Oeste era Babilonia, quien finalmente iba a traer la destrucción, iba a ser el brazo opresor designado por Dios para provocar la deportación de Judá.
Así que esto es un apunte histórico, porque quería acabar con la historia de Josías. Josías es herido en la batalla y finalmente es llevado a Jerusalén, donde muere por las heridas. Y ahora vendrán 3 reyes, malos los 3, desastre. Y Dios dice, hasta aquí hemos llegado. Y encontramos después a Daniel, a Sadrach, a Mesac y a Abednego. Tenemos a Jeremías, que predica después y ve toda la destrucción de Jerusalén por culpa de la desobediencia de todos sus padres. Pero esta mañana quiero dejarte contigo esto. Dios está buscando a hombres y mujeres comprometidos a leer y obedecer la palabra, su palabra. Él quiere que tú leas y te comprometas a obedecer. No rechaces la voz de Dios, no rechaces la reprensión de Dios, no rechaces seguirle. Busca seguir a Dios de todo corazón. ¿Eres tú una de esas personas? Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra.